Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según sea el caso en el que tú recibas estas clasecitas que vamos a tener. Tu servidor, licenciado Brandon Sandoval Lamarca, licenciado en psicología, es quien estará acompañándote durante estas 4 clasecitas que la verdad es que son muy cortas, muy rápidas y que abordaremos, pues básicamente lo más que se pueda, lo más completo que se pueda alcanzar el tema de sexualidad humana. Esa es la materia como tal y los módulos están divididos en 4, así que son 4 sesiones en las cuales vamos a estar interactuando ustedes y yo junto con esta modalidad y así es como vamos a estar trabajando durante este tiempecito. Le doy a cada uno de ustedes la más cordial de las bienvenidas, deseando que se encuentren muy bien hoy y siempre, y también recordarles que esta es una grabación, por lo tanto, es importante que si también durante la clase te surgen dudas, ocupemos un poco de la autodidacta actividad que tenemos cada uno de nosotros para poderlas llevar a cabo. ¿Vale? Yo seleccioné algunos temas importantes, los más emblemáticos y los más cercanos o más, pues sí, más destacables en torno a la situación de la sexualidad humana, ya que es importante también mencionarles a todos que vamos a estar hablando, pero no solamente eso, sino que también la materia está propuesta para que tú des como este salto o este pequeñito momento en el que eh, puedas cambiar algunos conceptos que ya tenemos por cuestiones culturales, por cuestiones llenas de tabú y demás. Aquí vamos a hablar a profundidad y sin ningún tipo de miedo en torno a ello, sino las cosas como son en torno a la sexualidad. Sin más preámbulos, vamos a iniciar, vamos a comenzar con este momento y me gustaría comenzar precisamente con una parte importante, ¿no? Algunas diferencias es el tema en esta diapositiva, en esto, y es que vamos a entender qué es sexualidad, ¿no? Y sexualidad se refiere al conjunto de aspectos biológicos, psicológicos, emocionales, sociales y culturales que influyen en cómo las personas experimentan y expresan su identidad sexual, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la sexualidad es un conjunto de muchas cosas. Principalmente van a ser seleccionadas aquí biológicas, psicológicas, emocionales, sociales, culturales, ajá, que son las primordiales en la vida de cualquier ser humano. Y básicamente el contexto también, básicamente es el que va a posibilitarte, el que va a hacer que las cosas se den de una u otra manera. ¿Vale? Siempre recuerda esto en cualquiera de estas ciencias, en cualquiera de estas investigaciones, como lo es la psicología, la parte médica, la parte social, pues básicamente el contexto determinará, la parte pedagógica y psicopedagógica también, el contexto determinará gran parte en medida, mucha parte de lo que el sujeto puede llegar a hacer o alcanzar en torno a ello. Así que pues bueno, vamos a comenzar con esto. Les mencionaba hace un ratito que se refiere a los conjuntos, perdón, de aspectos biológicos, psicológicos y emocionales, al igual que culturales y socioculturales, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo poco a poco se va yendo o desglosando la materia, ¿no? Hay un punto importante en esta diapositiva. Dice que la sexualidad son conjunto de varias cosas, ¿no? Ya lo repetimos. Sin embargo, que dice que influyen en cómo las personas experimentan y expresan su identidad sexual. Gran parte de ello es saber que la sexualidad humana tiende a ser no reprimida, pero dependiendo del contexto también se puede interpretar de esa forma. Ahora bien, es importante también saber que la parte de la no represión o la parte de la represión va a depender de cómo es que el ámbito social lo permita. Sin embargo, al día de hoy, en estos tiempos, tenemos más libertad, mucha más libertad de lo que anteriormente tendríamos en la expresión de la sexualidad. Y como ello, va a ser importante entender cómo es que
eh, cómo es que la sexualidad puede llegar a influir también en un momento de libertad, de felicidad y de bienestar en el sujeto. Comúnmente pensamos que la sexualidad viene de largo, viene por default, o que es común, o que es convencional, pero la verdad es que no. La verdad es que la sexualidad tiende a ser básicamente el pilar fundamental para que este desglose de posibilidades y de entendimientos y de procesos pueda llevarse a cabo. ¿Vale? Seguimos adelante y vamos a encontrar aquí componentes. Ojo aquí, mucha hincapié en lo que voy a mencionar. Ahorita los voy a explicar, pero poco a poco en las clases, que van a ser 3 después de esta, vamos a ir desglosando más de profundidad cada una de estas dimensiones. ¿Va que va? O de los componentes. La sexualidad tiene dimensiones y estas dimensiones van a estar establecidos en el sexo biológico, las identidades o las ideas dentro de la sexualidad, al igual que los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y el afecto. Brandon, ¿por qué es que usted seleccionó hasta el final la reproducción? Porque básicamente lo que comúnmente pasa cuando se brindan ese tipo de clases es que se enfocan exclusivamente en la parte de la organización genital, en la parte de la organización en lo que tiene que ver con los órganos reproductivos del ser humano. Y no es así. La sexualidad es más compleja y va a mucho más experiencia, a mucha más importancia. Por lo tanto, es importante mencionarte nuevamente y te lo voy a repetir. Sí hablamos del sexo biológico, que es una cuestión con la cual nosotros nacemos. Ahorita lo vamos a ir explicando. Vamos a hablar acerca de las identidades, de los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y el afecto. Pasemos a lo siguiente. Nuevamente, la sexualidad, ¿cómo se ve manifiesta? Se manifiesta en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Básicamente, la sexualidad está implícita en todo. Debido a que cuando hablamos de sexualidad, no exclusivamente estamos pensando o deberíamos de pensar exclusivamente en la intimidad entre los seres. Ojo acá, no solamente estamos hablando de las prácticas coitales, no solamente estamos hablando de las prácticas penetrales, hablamos de sexualidad humana, ¿sí? Y al hablar de sexualidad humana, hablamos de las relaciones que completen y que conforman a la sexualidad. Por lo tanto, es importante regresar y retomar lo que te acabo de mencionar. Se manifiesta en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, al igual que los roles y las relaciones humanas. ¿Va que va? Esto, a su vez, nos debe de dar como un entendimiento principal o mayor para que tú sepas precisamente que la sexualidad no solamente va a caer en el orden de lo genital, va a caer en el orden de lo reproductivo, va a caer en el orden de lo coital, sino que también tiene que ver el estudio de los roles, de cómo tú te manifiestas, de tus ideales, de tus actitudes, de los valores, de cómo te comportas, al igual que de las relaciones que vas formando a lo largo de estos momentos. Continuando con ello, el primero que te mencioné hace un rato tenía que ver, perdón, el segundo que tenía que ver con las identidades, ¿no? Y vamos a hablar precisamente qué es la identidad de género. Este es el primer preámbulo o la primera parte o el primer cachito. ¿Por qué? Porque vamos a irlo viendo poco a poco más a profundidad y desglosándolo. Pero por ahora nos vamos a quedar que como componente principal vamos a entender que la identidad de género es cómo una persona se percibe y se siente respecto a su género, hombre, mujer, no binario, etcétera. Tenemos varios hasta el día de hoy, pero simplemente es el saber cómo es que se siente y cómo se percibe y cómo se interpreta a sí mismo dentro de esa selección que tiene que ver con una identidad, algo que te identifica, ¿sí? Y vamos a partir precisamente de la palabra identidad. La palabra identidad deviene precisamente del momento en el que el sujeto puede llevar a cabo una comparación y de esa comparación determinar precisamente lo que le identifica, lo que es capaz de ser, lo que sí puede existir y de lo que sí puede ser partícipe. Por lo tanto, cuando hablamos de identidad de género,
es cómo una persona, perdón, se percibe y se siente respecto a su género, hombre, mujer, no binario, etcétera, independientemente de su sexo biológico. Eso es algo muy importante, independientemente de su sexo biológico. Ahora bien, este tema es muy amplio y básicamente ha pasado por muchos cambios a lo largo de la historia. Y más en estos momentos o en estas épocas, en donde básicamente muchas personas o están a favor o en contra de la libre expresión de la identidad de género. Realmente lo que en la materia nos incumbe no es si estás a favor o en contra, sino es que es una expresión más de una sexualidad, ¿sí? O de las sexualidades humanas. Por lo tanto, es importante traerla aquí a colación y es importante que sepas conocer qué sí y qué no es dentro de la identidad de género. Ahora bien, también hablamos acerca de roles y estos son los roles de género. ¿Qué es? Son las expectativas sociales y culturales sobre cómo deben comportarse las personas según su género, género que se eligió, género que se seleccionó, en el caso de que haya sido así, porque la verdad es que en México tenemos un alto porcentaje de represión en torno a la ideología, a la identidad y a la expresión del género, según sean tus placeres y tus intenciones y tus deseos para contigo mismo y con los demás. Por lo tanto, cuando hablamos de rol de género, se crean expectativas sociales y culturales sobre cómo deben comportarse las personas según su género. La bronca está que muchas de las veces tenemos represión dentro de la expresión libre de lo que es el género. Y desde ahí partimos. ¿Va que va? Entonces, el rol de género, recuerda que es todo lo que básicamente el colectivo, la sociedad, te ha dicho que sí se puede ser, básicamente. Al día de hoy tenemos grandes muestras dentro de las culturas como tribus urbanas o subculturas, en donde se pueden presentar intercambio de muchas ideologías. Una de ellas, por ejemplo, es el movimiento queer, en donde la situación o el pensamiento va en torno a ser diferente. Y si ser diferente significa que un hombre pueda maquillarse exclusivamente, no como mujer, pero sí como masculino, o también como una mujer lo haría, es básicamente una expresión de mi género junto con la capacidad de yo como rol. ¿En qué momento lo vemos? Cuando, por ejemplo, un hombre lo hace de esa forma y en su trabajo, pues se le pide por alguna razón que no lo haga, ¿sí? Y entonces el sujeto, sin ningún tipo de tema, lo puede llevar a cabo. Pero también hay personas que se oponen por completo y dicen, yo me identifico de esta forma y entonces voy a ir y voy a aportar lo que me identifica. También es válido al día de hoy. Simplemente recuerda que en la sexualidad las cosas que no sean nocivas o que no sean realmente dañinas se tienen que contemplar, identificar y dejar percibidas ahí. Los juicios sociales, los juicios morales, los juicios que componen a las críticas sociales que tenemos hoy en día en la sexualidad, pues van a ser múltiples. Sin embargo, lo que se intenta es que el sujeto no tenga la necesidad de represión, pero por lo regular ocurre. Ahora, dentro también de los componentes principales tenemos la orientación sexual, que es otro punto importante. La orientación sexual va independientemente a la identificación de tu género y al rol de género. La identificación es aparte por completo dentro de los roles, al igual que esto. Pero van juntas y van pegadas y van entendiéndose unas a otras. En esta ocasión, que tiene que ver con la orientación sexual, va a definirse como que es la atracción emocional, romántica o sexual hacia otras personas. Estas pueden caer, perdón, en ideales heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, etcétera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que una persona con identidad de género en la parte masculina, ¿sí? Asume su rol de género siendo una mujer masculina y que en su rol de género le piden ciertas actividades como mujer, ¿sí? En esta cuestión de la orientación puede que ella sea una mujer que se ve más o que se enfoca más en la parte masculina, tanto en apariencia como en conducta, y que a su vez le pertenecen ciertos roles y que los asume también decididos por ella, y que en esta ocasión en la orientación sexual puede ser una mujer que decida ser heterosexual. Ahí no implica nada. Heterosexual quiere decir que te gusta la persona o el sujeto de sexo contrario. Yo soy hombre, me gustaría una mujer, ¿sí?
Una mujer que te acabo de narrar le gusta a un hombre y no tiene ningún tipo de tema. Ya vamos que ahí como viendo y observando cómo es que se da la diferencia. Espero que sí. Va que va. En la orientación sexual es diferente en torno a la identidad de género. Y la identidad de género también cumple diferentes roles dentro de los roles de género. Por lo tanto, te hice la mención y el ejemplo dentro de ello. Ahorita vamos a ver un pequeño video, ¿vale? Y entonces, bueno, continuando con esto. Componentes principales, ¿verdad? Estos componentes principales son importantes para que no se nos olvide dentro de la expresión o del entendimiento de la cuestión del género, ¿vale? ¿Qué te digo con esto? El erotismo y el placer. ¿Estos qué son? Son la capacidad de experimentar placer y deseo sexual como parte del bienestar humano dentro de la sexualidad y las expresiones de la misma. Aquí hablamos también de que el erotismo, al igual que el placer, van a fomentar el nicho perfecto para que tú puedas llegar a expresar tus gustos en torno a una cuestión erótica. Ahora sí, vamos a hablar en torno al erotismo, a la cuestión erótica, ¿vale? Continuando con ello, voy a colocarles ahorita un videíto rapidísimo. Perdón, no me tardo nada. No me tardo nada, nada, nada. Y que tiene que ver precisamente con la cuestión de la expresión del género y de la sexualidad y del rol y de la identidad, al igual que de los placeres dentro de ello. Es un video corto. Y bueno, lo estoy buscando en este momento, rapidísimo, no tardo nada. Ajá. En este video vamos a ver precisamente cómo es que, a ver, voy tantito, no tardo nada, cómo es que el sujeto o los sujetos que participan, ¿verdad? Perdón, estoy tardando un poquito, pero ahí voy. No pasa nada. Aquí está. Ajá. Y lo vamos a colocar aquí. ¿Mm? Y a ver, aquí está. BYD. Ok. A ver, ahora sí, ya está el video para poder ser visto. Vamos a hacer la transición prudente. Ya estamos ahí y vamos a colocar ahorita por completo la reproducción del video. Es un video cortito, no tarda mucho en colocarse y en terminar de proyectarse, ¿vale? Vamos a poner atención.
Bien, vamos a regresar. Nuevamente, aquí vimos varias cosas. Ojo, recuerda perfectamente lo que acaba de ocurrir. Ojo, esto es una cuestión en torno a dos muchachos, obviamente ambos son hombres, jovencitos, y que a su mismo tiempo o en el mismo momento ocurren varias cosas. Le observa y el otro está sin percatarse. El que no se percata de ello no tiene tema alguno, porque no lo había descubierto. Ojo aquí, las situaciones en torno a la identidad de género, a la ideología de género, a la orientación sexual, a el rol sexual, se van descubriendo y se van forjando. Hoy en día podemos hacer esta apertura. Pero aquí también vimos la parte del erotismo y del placer. No un erotismo en la cuestión coital o penetral. Vimos exclusivamente un erotismo en donde uno es un factor atrayente, ¿sí? Hacia el otro, con el otro. Y entonces vimos también la parte de lo que la sociedad puede determinar que sí está bien y que sí está mal. Lo vimos cuando los demás se quedan observándole a los dos. Y es ahí en donde nos importa mucho poner énfasis. Recuerda que yo te conté que la sexualidad también estaba determinada por las situaciones actuales, culturales. Ajá. Este video nos muestra, aún con dibujos y demás, que se puede expresar libremente, pues sí, siempre y cuando, porque en el caso de lo que vimos, es que el corazón estaba pidiendo ser expresado. Y es ahí en donde empieza toda la magia, todo eh, toda esta temática. Ujú. Nuevamente regresamos con los componentes principales y mencionamos hace un rato, espero que haya quedado claro precisamente como los roles, ¿no? Que es lo que piden en la cuestión de la identidad y después en torno a la orientación sexual, a la ideología también del género, ¿vale? Capacidad de experimentar placer y deseo sexual como parte del bienestar humano, ¿vale? Deseo sexual, lo vimos, ¿sí? El sujeto deseaba estar en contacto de una u otra forma con el sexo del otro, en el video lo vimos, y al final, obviamente, por cuestiones de enseñanza educativa, pues se muestra esta unión de los dos, en donde el corazón de uno empieza, después de lo que el otro ya latió, empieza a latir, ¿no? ¿Qué hace? Pues remembranza en torno a lo que puede llegar a descubrir y cómo el sujeto cuando se descubre puede llegar a poder entender de formas diferentes y a poder sentir y expresarse como quiere hacerlo. Seguimos avanzando y en este momento pasamos a los componentes principales también, ¿no? En torno a las relaciones afectivas. Ojo, relaciones afectivas. Esto nos tiene que dar solamente un pensamiento, afecto y relación. La relación sexual, muchachos, oyentes, personas que nos vayan a estar visualizando, es algo bien importante de descifrar y de entender y de hacer a un lado y de dar en cuenta que pues no hace falta eh, que no hace falta confundir la situación del concepto en torno a lo que es una relación sexual. La relación sexual es la comunicación, es el acercamiento, eh, vaya, es el acercamiento que tiene en torno al niño, ajá, o sea, la relación sexual y la comunicación debe de estar implícita en torno al niño, ¿sí? Ojo acá, cuando depuramos el concepto de lo que el niño puede llegar a entender como una relación sexual, no coital, obviamente, eh, es eso, que su sexo se puede comunicar con los demás. En este momento, a pesar de que no hay una comunicación directa y de va y ven, yo me estoy comunicando con ustedes, la persona que lo vaya a recibir o que vaya a escuchar esta clase, se está recibiendo una comunicación mía. Y entonces mi sexo se está comunicando con el que lo vaya a recibir. ¿Vale? Esa es una relación sexual. Aquí lo que estamos entendiendo son las relaciones afectivas. Y aquí es algo muy importante. eh,
que las relaciones afectivas son vínculos emocionales y sexuales con otras personas, como el amor, la intimidad y la pareja. Es decir, una forma de entender es esto en el amor, en la intimidad y en la pareja. Pero también en la amistad, ¿sí? Relaciones afectivas, dice vínculos emocionales y sexuales, ¿sí? O sea, que no siempre tiene que estar implícita la cuestión sexual, pero sí la cuestión emocional. Por lo tanto, nuestros familiares también lo pueden tener con nosotros, una relación afectiva, de afecto, un vínculo que se forma entre otro ser y que este ser determina sensaciones, sentimientos y emociones por el otro. ¿Va que va? Seguimos avanzando en el tiempo, en este momento, y no se nos tiene que olvidar dentro de la sexualidad humana algo que se llama la reproducción, ¿no? Y aquí vamos a entender algo rapidito. Capacidad biológica y o deseo de tener descendencia, aunque no es un componente necesario para vivir la sexualidad. Es decir, para que tú puedas tener una sexualidad y una expresión de sexualidad, no necesariamente se tiene que vivir la experiencia de la reproducción. Es importante también saber lo siguiente, que el proceso orgánico biológico para una cuestión de el conocimiento del proceso del orgasmo precisamente tiene que ver con una ideología de la reproducción orgánicamente hablando. De ahí en fuera las ideologías psicológicas posteriores determinan que se puede dar únicamente por un deseo. ¿Sí? Aquí lo menciona, dice capacidad biológica y o deseo de tener descendencia, aunque no es un componente necesario para vivir la sexualidad. La sexualidad también se puede vivir de múltiples formas, no solamente también con el encuentro coital penetral, no solamente así. También se puede dar con caricias, con afectos, ¿sí? Con besos, ¿sí? En ese momento la sexualidad erótica, la sexualidad afectiva erótica se ve expresada. Ujú. Va que va. Obviamente hablamos del momento de pareja, pero no siempre tenemos que recurrir al concepto de pareja, al concepto de coito, al concepto de relación íntima, afectiva, para poder entender la cuestión de la relación sexual o para entender la cuestión de la sexualidad humana. Va que va. Vamos a seguir avanzando en el tiempo y con esto vamos a observar rapidito. Voy a cambiar de diapositiva para que podamos tener el tiempo aquí de provecho, ¿vale? Bien, bien, bien. Disculpen, seguimos con la grabación. Tenemos aquí una situación con un posible sismo, pero antes de continuar con la presentación, como les decía hace un rato, les voy a colocar un pequeño cortometraje que tiene énfasis en torno a la diversidad, que tiene que ver con la igualdad en torno a la diversidad, ¿vale? Entonces vamos a percibirlo, a verlo y volvemos nuevamente a este apartado.
Disculpa que te moleste. ¿Ese era tu novio o algo? No, no era. Ni siquiera. No tengo idea de quién era. ¿Y hay algo que pueda hacer para ayudarte? Solamente quiero que vean lo mismo que yo. Hoy no te puedo ver. ¿Qué día fue ayer? Hoy no te puedo ver. Todo se torna al revés. 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 Todo se torna. Bien, lo que acabamos de observar pues precisamente tiene que ver con las confusiones en torno a la identidad de género, a la igualdad de los géneros. Y en torno a ello pues también cabe mencionar que tenemos un índice muy alto en torno a el acoso y a la forma en la que de formas poco sanas es que se llegan a implementar momentos eh, dañinos en torno a la sexualidad. Y con ello, pues bueno, vamos rapidísimo con el siguiente tema, que pues básicamente es la sexualidad, pero en esta ocasión va a cargo de la cuestión biológica, médico-biológica y demás. ¿Vale? En breve les coloco la presentación, no tardo nadita. Vámonos directamente con este punto. Ya está. Ahora sí, sexualidad y sexo biológico. Aquí hay algo muy importante a entender y a desglosar, es lo siguiente. ¿Qué nos conlleva esto? Bueno, vamos a hacer una exploración de conceptos claves sobre la identidad, el cuerpo y la diversidad humana. Sexo biológico, ¿qué es? Está determinado por características físicas al nacer, factores principales, cromosomas, hormonas y órganos sexuales, categorías tradicionales, femenino y masculino. Al decir tradicionales no quiere decir que tenga que ver como una tradición, sino que es como convencional, lo que más se repite, lo que comúnmente se presenta. Y por eso es que se menciona categorías dos, ¿cuáles son? Femenino y masculino. Reconocimiento de la existencia de personas intersexuales. ¿Va que va? Ojo, este factor es importante entenderlo. ¿Por qué? Cuando hablamos precisamente de la intersexualidad, ¿sí? Hablamos de que es haber sido identificado o que significa que al nacer existieron variaciones, perdón, de las características sexuales, tanto como cromosomáticas como gonadales y genitales, que no se ajustan a las definiciones binarias entre hombre y mujer. Aquí entramos precisamente al no binario. ¿Va que va? Ahora, dentro de las diferencias biológicas, vamos a entender que existen dos tipos de grandes diferencias o momentos. El primero es que existen cromosomas XX y X y Y, aunque existen algunas variaciones, ¿va? Eso básicamente es redundante mencionarlo, pero es importante. Hay producción de hormonas sexuales, que en este caso vamos a hablar de dos principales, que son los estrógenos y la testosterona. El desarrollo de caracteres sexuales primarios y secundarios. Cabe mencionar algo muy importante. Dentro de las hormonas sexuales no quiere decir que, por ejemplo, en el caso de los estrógenos únicamente sea por las mujeres o hacia las mujeres y que únicamente se encuentran en ellos. Simplemente que hay más segregación y que predominan más sobre las demás. Es decir, un hombre puede tener estrógenos segregados al igual que testosterona. Y la mujer también va a devenir de una segregación en torno a los dos, ¿vale? Estrógenos y testosterona, pero en mayor o menor cantidad. En el caso de la mujer vamos a encontrar mayor cantidad de estrógenos y en el caso de hombre
vamos a encontrar un poquito más de mayor cantidad de testosterona. Desarrollo de caracteres sexuales primarios y secundarios. Los primarios tienen que ver con únicamente el órgano, como tal, es decir, hablamos de pene, testículos, ¿sí? Y en el caso de la mujer hablamos de la vagina, del útero, de trompas y demás. ¿Va que va? Vamos entendiendo esa parte. Ahora, dentro de la diversidad, ahora, pero orgánica sexual, es que la sexualidad no es uniforme, se manifiesta de múltiples formas. Hay un reconocimiento de identidades de género diversas, importancia de respeto y la inclusión, y la diversidad enriquece la sociedad y el entendimiento humano. Esto, ojo, es bajo lo que te acabo de mencionar en torno a la apariencia también, que es diversa, ¿vale? Seguimos avanzando un poquito y vamos a dar conclusión en torno al tema principal, que en este caso tiene que ver con un bosquejo rapidísimo de lo que tiene que ver con el sexo, la sexualidad, perdón, y el sexo biológico. Ya hicimos algunas definiciones, te voy a mostrar ahorita un videíto cortito y rápido para que tú tengas como mayor alcance en torno a ello. Dice lo siguiente como conclusiones. La sexualidad es una parte, esencial de la vida humana. El sexo biológico influye, pero no determina la identidad completa. Nuevamente, el sexo biológico influye, pero no determina la identidad completa. Reconocer la diversidad es clave para construir una sociedad justa. Ojo, aquí es algo muy importante, ¿vale? Pero aquí nos salimos de la parte biológica y entramos a la parte social. Recuerden que durante los temas y durante el tiempo que vamos a estar hablando de esto, vamos a estar entrando y saliendo dentro del colectivo y del contexto y de la sociedad, porque básicamente eso determina muchas cosas, es básicamente el factor determinante de la sexualidad, no en un 100%, pero sí en un porcentaje mayor. Dice, educar sobre esos temas promueve respeto, inclusión y bienestar. ¿Va que va? Entonces vámonos directito con el videíto. Es también cortito, no es muy largo, ¿sale? Y vámonos directamente con... Ay, perdón. Eh, eh, uh, 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 Perdón, ya estamos ahí y bueno, vamos a comprender lo siguiente, que la sexualidad, bueno, para empezar hay algo muy importante que se me había olvidado mencionarte y es importante que lo recuerdes, que la sexualidad humana está dividida en tres grandes grupos importantes. El primero es la parte biológica, ya le explicamos ahorita tantito, vamos a entrar ahorita con el video un poquito mayor, y la parte psicológica, al igual que la parte social. Esos tres factores son las esferas primordiales de cualquier momento del ser humano. Pero en la sexualidad están altamente involucradas las tres: biológica, psicológica y social. Recuerda siempre eso, biopsicosocial. ¿Va que va? Ya lo has escuchado en algún momento, ya lo has oído, ya lo has presentado en algunos momentos. Entonces vamos a tener aquí algo muy importante, ¿no? Voy en este momento a mencionarte la parte de un bosquejo rapidísimo. Son dos cosas importantes, que es caracteres sexuales primarios y secundarios. Ahorita los vamos a colocar aquí en pantalla. ¿Tienes una tienda? Perdón, para que tú lo tengas ahí presente, ¿sale? Rapidísimo, únicamente es un video cortito. Saca los apuntes, observa lo que tienes que observar, y vamos a darle precisamente al paso de este tema, que es la parte biológica sexual, ¿sale? Para que lo tengas ahí presente. En breve lo verás. Nada más estamos ahorita brincando unos comerciales rapidísimo. Y te comento, es importante que tú vayas haciendo tus anotaciones y con ello vayas teniendo mayor alcance al momento de practicar y entender, ¿no? La parte de la cuestión sexual, ¿sale? Entonces vámonos directamente con el videíto y listo. Tómalo ahí en cuenta para que en próximas ocasiones tengas aquí la posibilidad de tener mayor alcance, ¿sale? Vámonos directamente con el videíto y le damos play y audio. A ver, aquí está el audio y se va.
Los caracteres sexuales o características sexuales son las diferencias físicas que existen entre los hombres y las mujeres. Los caracteres sexuales se dividen en primarios y secundarios. Los caracteres sexuales primarios o características sexuales primarias se refieren a nuestros órganos reproductores que definen nuestro sexo desde que nacemos y son los que nos diferencian entre un niño o una niña. Y los caracteres sexuales secundarios o características sexuales secundarias se refieren a los cambios físicos que ocurren en hombres y mujeres durante la pubertad. Dichos cambios son, en las mujeres, el desarrollo de los senos, acumulación de grasa, crecimiento en las caderas, voz más aguda y aparición del periodo menstrual. Y en los hombres, desarrollo de sus genitales, crecimiento de la musculatura, voz más gruesa, aparición de vello facial y la eyaculación. No olvidemos que tanto en hombres como mujeres se presenta el aumento de la estatura, aparición de vello en las axilas y el pubis, cambio en el olor del sudor y acné. Interesante, ¿no? Acierta. Bien, bien, bien. Y regresamos precisamente con este punto. ¿Sale? Entonces, en la primera clase y en la segunda, en la primera parte de esto, recuerda que hicimos un bosquejo general de los temas que vamos a abarcar dentro de la sexualidad para presentártelos, algunos conceptos, algunas generalidades y parcialidades dentro de los conceptos. Y ahorita nos especializamos precisamente en la parte de la cuestión biológica, sexual. ¿Sale? Entonces, bueno. Vamos a dar en este momento el tiempecito y me gustaría que por favor ahí en tu cuaderno, en donde vayas a apuntar, contestes las siguientes preguntas. La primera, ¿qué es sexualidad? La segunda, ¿qué es sexualidad biológica? Tercera, componentes importantes en la sexualidad. Y por último, la cuarta, únicamente son 4 preguntitas cortitas, es que factores determinantes de la sexualidad humana. ¿Vale? Entonces, con ello, básicamente, vamos a concluir o damos por terminada la clase del día de hoy en este momento y vamos a prepararnos precisamente con la siguiente ya en torno a lo que vamos a ir avanzando poco a poco. Nos vemos la siguiente clase. Espero que haya sido benéfica y muy provechosa. Mi nombre es Brandon Sandoval, me despido de ti y nos vemos la siguiente clase. ¿Vale? Un gusto, como siempre, estar aquí contigo y vamos a seguirnos viendo en los siguientes módulos, 3 módulos, las siguientes clasecitas. ¿Vale? Un gusto. Gracias.